Iglesia, ¿cómo se sienten? Díganme. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien por acá? Amén, amén. Por aquí, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos en el día de hoy? No, si es con ese ánimo yo me voy para este lado, porque aquí están como más. Voy a predicar de este lado hoy. Se están dejando ganar ustedes. ¿Cómo se sienten, iglesia? Demuéstrenle. Amén, así, con ese ánimo. Le voy a dar la oportunidad ahora a ustedes. ¿Cómo se sienten, iglesia? Ahora sí. Ese es un aplauso a ustedes mismos. Aleluya. Iglesia, hoy es domingo de resurrección. Hoy estamos contentos, estamos alegres, porque Cristo está vivo. Cristo no está en la cruz, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Diga conmigo, Cristo está vivo. Aleluya. Y el día de hoy quiero predicarles sobre un encuentro que tuvo Jesús con dos personas después de la resurrección. ¿Y qué podemos aprender de este encuentro? Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Lucas 24, versículos del 13 al 35. Los personajes de hoy se dirigían de Jerusalén a Emaús en un camino. Como a 7 millas de Jerusalén estaba este pueblo, Emaús. Y a medida que iban caminando y hablando, Jesús se les acerca y les habla. Antes de leer, quiero hablarles sobre la importancia o sobre la relevancia de los caminos, porque desde el inicio de la humanidad hasta hoy en día, los caminos nos benefician, los caminos, las carreteras, las calles. Lo que vemos acá afuera, estos caminos que vemos no son nada nuevo. Obviamente están mejor condicionados que antes, pero desde la antigüedad hasta el día de hoy los caminos siempre han sido utilizados para, obviamente, conectar pueblos, para comercializar bienes, incluso ejércitos. Se construían caminos para que ejércitos puedan avanzar. Un ejemplo es el Imperio Romano, que dicen los historiadores que construyeron más de 250,000 millas de caminos. Y de esas 250,000, 50,000 estaban pavimentadas. Figúrese usted. Esa es la importancia de los caminos. No podemos pasar por alto que lo que está aconteciendo en esta historia pasó en un lugar tan relevante como un camino. Quiero que se queden con guarden ese pensamiento aquí detrás en su cabeza, porque llegaremos en un momento en el que nos diremos, digan conmigo, no, así no. Si ustedes, ¿qué es lo que está pasando hoy, Dios mío? Quiero también aprovechar para saludar a las personas que nos visitan. Tenemos por acá a Luis, Dios le bendiga, Luis, gracias por visitarnos. Denle un aplauso a Dios por Luis. También tenemos a Suri y a Jonathan. Suri y Jonathan, Dios les bendiga mucho, gracias por visitarnos. Y yo creo que tenemos más visitas, ¿no? O yo estoy... ¿Cómo pasar por alto esa visita tan bella? Mis suegros están por acá también. Lourdes y Ángel nos han venido a bendecir. Ellos vienen a pasar tiempo con nosotros, pero desde que llegan es trabajando en la casa. No entiendo, pero nos bendice bastante. Así que no me quejo. Amén. Amados, en el camino a Emaús, Jesús ve a estas dos personas que están atribuladas, están tristes, y se les acerca. Vamos a leer el versículo, la porción bíblica. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 24, 13, 35. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, 2 de los discípulos, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto equivale a 7 millas. E iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Diga conmigo, caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos declaraba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aleluya. El Señor añada bendición a su palabra. Iglesia, para que ustedes entiendan lo que está aconteciendo acá, estos dos discípulos estaban de camino a su pueblo, diríamos nosotros, estaban saliendo de Jerusalén, tristes por lo que había acontecido, la crucifixión. Y vienen discutiendo entre ellos, hablando. Me imagino que venían diciendo: wow, lo que nuestras esperanzas, no sé, venían hablando de la situación y lo triste de la escena. Y en ese tararear, en ese hablar, en ese momento de depresión, digamos así, Jesús se les acerca y les pregunta: ¿qué conversaciones son estas que tienen ustedes? ¿De qué hablan? ¿Por qué están tan tristes? Amados, y lo primero que yo veo acá es que nuestro Dios siempre está en movimiento. Diga conmigo: Dios siempre está en movimiento.
He aquí 2 de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Iglesia, estos discípulos no eran parte de los 12, pero eran discípulos. Nosotros vemos en varios pasajes bíblicos que Jesús en un momento mandó 70 a una misión, 72. O sea, habían más de 12 discípulos. Ellos, en ese momento que venían hablando, en ese momento de tristeza, de dolor, lo último que esperaban era ver a Jesús. En sus mentes no pasaba, bajo ningún concepto, ningún momento pasó por su mente que se iban a topar con Jesús. No les pasó por la mente. Y yo, y ustedes también, todos, en algún momento de nuestras vidas decimos que estamos buscando de Dios. O escuchamos amistades que nos dicen que están buscando de Dios. Pero bíblicamente hablando, basado en lo que estoy leyendo acá y basado en otros pasajes bíblicos, Dios es el que siempre nos está buscando a nosotros. Dios es el que siempre está tratando de hacer contacto con nosotros. Dios es el que siempre está en movimiento, iglesia. Diga conmigo, Dios siempre está en movimiento. Y esta gente estaba atravesando una situación que nosotros entenderemos en unos momentos más adelante, difícil. Y por sus mentes en ningún momento pasó que tendrían un encuentro sobrenatural. Porque se sentían derrotados, se sentían desilusionados y que sus esperanzas habían muerto con Cristo. Y a veces, iglesia, nos sucede lo mismo. Estamos viviendo, estamos haciendo lo que estamos supuestos a hacer y de repente nos encontramos con una adversidad, con una pared, con algo que nos limita, que nos hiere, no sé, usted piense en eso. Y en esos momentos de tristeza y de dolor, lo último que tenemos en nuestra mente es Cristo. Dígame amén. Con convicción. Porque todos pasamos por ahí. En el momento en el que más necesitamos agarrarnos de Dios, tenemos la tendencia de alejarnos. ¿Sí o sí? Y es natural. No se sienta mal porque es natural. Es un mecanismo de defensa que todos tenemos. No está correcto, pero es la manera en que nosotros pues operamos y nos movemos. Pero la verdad es que Dios siempre, escucha iglesia, Dios siempre se está moviendo hacia nosotros. De una manera u otra, independientemente de en qué camino te encuentres, Dios siempre está caminando contigo. No importa que sea un camino de, no sé, de enfermedad, de dolor, no sé que hayas perdido, no sé qué desilusión tienes, no sé cuál es el anhelo que deseas tener que no se te ha dado. Quiero que sepas que Dios está contigo. Dios va caminando contigo. El problema es que Dios no siempre se nos muestra como quisiéramos nosotros que se nos mostrara. Dios no siempre se muestra como nosotros anhelamos que lo hiciera. Y les voy a decir por qué ahora. Porque nosotros, en cierta manera, todos tenemos una memoria selectiva. Diga conmigo, memoria selectiva. Pastor, ¿con qué se come eso? Usted sabe a qué yo me refiero cuando digo memoria selectiva. ¿No saben? Nuestros hijos son expertos escuchando solamente lo que ellos quieren escuchar. Cuando usted le dice a su hijo, lo corrige o le dice que no haga algo, yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa con los dos, con los tres míos, los tres, desde la más grande hasta el más pequeño. Hey, no hagas esto. Ellos solamente escuchan esto, no escuchan el no hagan. Porque es como decirles, hazlo.
y uno los corrige y uno los guía y les habla y les dice, pero ellos, les voy a dar el beneficio de la duda, ellos de manera inconsciente seleccionan lo que quieren escuchar. De manera, le voy a dar el beneficio de la duda, de manera inconsciente lo hacen nuestros hijos. Y nosotros tenemos la tendencia de hacer lo mismo. Iglesia, tenemos la tendencia de ser selectivos a la hora de escuchar ciertas cosas. A la hora de escuchar mensajes, agarramos lo que nos gusta. No, díganme amén. Aquí no hay, díganme amén, por favor. Porque yo lo hago siempre. Hey, somos transparentes acá. Agarramos en la Biblia los versículos que nos gustan. ¿Sí o sí? Somos selectivos a la hora de escuchar la palabra. Y precisamente por ser selectivos es que estas personas se están sintiendo como se están sintiendo. Fíjense que estos dos discípulos, cuando Jesús les pregunta qué está pasando, dicen lo siguiente: ¿no saben ustedes, no sabes tú lo que aconteció este fin de semana? Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Como que no sabe. Y ellos le dicen, de Jesús, varón profeta, poderoso en palabra, poderoso en obras delante de Dios y del pueblo. Ustedes se acuerdan de esa parte, ¿verdad? Y se acuerdan de la parte también que dice, nosotros esperábamos que Él había de rescatar a Israel. Y ya han pasado 3 días. Ya nuestra esperanza está muerta. Estos discípulos fueron selectivos a la hora de escuchar las enseñanzas de Jesús. Porque cuando usted lee el contexto del rescate de Israel, cuando usted estudia la porción bíblica, se da cuenta de que ellos se referían a un rescate de la opresión romana. Si usted lee el versículo así, usted creerá que ellos están hablando de redimirlos espiritualmente. No, ellos están hablando de que tenían la esperanza puesta en que Jesús sería el prócer de la independencia judía, hebrea. Hay varias porciones bíblicas donde Jesús le dice a la gente, no digan nada. Y hay porciones bíblicas donde los discípulos están pensando que Jesús viene a hacerlos independientes de la opresión romana. Y lamentablemente, cuando Jesús les enseñaba a los discípulos lo que le enseñaba, ellos tenían la tendencia de solamente escuchar lo que querían escuchar, iglesia. Eran selectivos a la hora de escuchar. Jesús les había enseñado a ellos sobre el trato con el prójimo. Jesús les había enseñado sobre su relación con Dios. Les había enseñado muchísimas cosas. Incluso en Mateo 16, 21, 24, Jesús le dice lo siguiente. Escuche, iglesia. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley. Jesús les dijo que los matarían, pero que al tercer día Él resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Pedro reprendiendo a Cristo, imagínense. Y dice Pedro, Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Iglesia, Jesús le dio el fundamento, de manera resumida, el fundamento del evangelio a los discípulos. Y Jesús con anticipación les dijo lo que era necesario que aconteciera
para que se cumpliera la escritura. Pero lamentablemente los discípulos solamente recordaban el confort de estar con Cristo, solamente recordaban la misericordia, solamente recordaban el perdón de los pecados, solamente recordaban las oraciones contestadas, las obras y los milagros de Jesús. Y así somos nosotros, iglesia. Así soy yo. Solamente recuerdo las cosas de la Biblia que me gustan. Solamente recuerdo aquellas porciones que me llenan de fe y de esperanza. Aquellas porciones que me recuerdan que soy hijo de un rey. ¿Se me fueron? Estamos aquí. Iglesia, solamente nos gustan las porciones bíblicas que nos motivan, que nos dan ese empuje para seguir hacia adelante. Pero las que dicen, hey, toma tu cruz y sígueme. Usted sabe la cantidad de gente que yo he querido ahorcar en la avenida manejando. Ustedes no se incomodan manejando. Ustedes son los más santos. Soy yo que soy un tajo de chuleta. Iglesia, díganme la verdad. Yo creo que allí es donde Dios más nos está moldeando a nosotros. Manejando. Díganme amén. Señor. Dios trabaja más cuando manejamos o con nuestros hijos también. Ay, Dios de la gloria. Iglesia, porque somos selectivos. Pero se nos olvida que como hijos tenemos un compromiso también. De que el Señor nos mandó a que agarremos su yugo, que es fácil, y que carguemos su carga, que es ligera. Pero nos gustan las oraciones contestadas, como les mencioné. Y recuerden, iglesia, que sin crucifixión no hay resurrección. Y cuando nosotros somos selectivos con la palabra, esto también nos lleva a las expectativas incorrectas. Diga conmigo, expectativas incorrectas. Esta gente estaba esperando que Jesús pues los librara de la opresión romana, que Jesús hiciera un milagro o que los redima tal como el Señor redimió a los hebreos en Egipto. Una obra como física era lo que estaban esperando. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino a mucho más de ahí. Porque al final del día, ellos siguieron siendo esclavos romanos. Cuando todo está escrito y todo está, ellos siguieron siendo colonias romanas. Pero como les decía, las expectativas, cuando eres selectivo con la palabra, cuando solamente lees lo que quieres leer, esto obviamente te llevará a expectativas incorrectas. Escuche bien, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Sus sueños y esperanzas fueron destruidos. Por lo menos así pensaban ellos. Y pasaron por alto el aspecto más importante de la misión de Jesús: redimirnos de los pecados. Pasaron por alto el aspecto más importante, iglesia. Usted sabe qué es lo que pasa con nosotros. Ustedes saben que su pastor es muy analítico. Yo siempre me estoy analizando. Es que nosotros nos acostumbramos a nuestro estilo de vida, que entendemos que no está mal. ¿Por qué? Siempre decimos lo siguiente. O bueno, yo he escuchado, hasta yo mismo lo he dicho. Yo no robo, yo no mato a nadie, yo nada más trabajo, estoy en mi casa tranquilo, yo no le hago daño a nadie. Esa es la teología que tenemos. La mayoría de la gente piensa así. Por eso, cuando usted le habla de pecado a alguien, la gente no se relaciona con la palabra pecado, porque entienden que no son pecadores. Y muchas veces es por falta de conocimiento, o muchas veces es porque no hay un entendimiento
sobre el sacrificio de Jesús y a qué Jesús vino. Pero todo va conectado, entrelazado con el ser selectivo a la hora de escuchar la palabra. Y esto nos lleva, iglesia, a las expectativas incorrectas. Miren, Cristo, dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice otra versión, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Cuando usted es selectivo con la palabra, cuando usted se maneja de esta manera, tendrá las expectativas equivocadas y entonces no tendrá al Cristo que necesita. Ellos estaban tristes porque se había crucificado el Cristo que ellos querían, no el Cristo que ellos necesitaban. ¿Usted sabe cuál es el Cristo que uno quiere? ¿Cuál es el Cristo que uno quiere? El Cristo que yo voy a decir, el Cristo que yo quiero. El Cristo que yo quiero es el que cumpla todas mis expectativas. Todo lo que yo tengo en mi cabeza, ese es el Cristo que a mí me gusta. Amén. El Cristo que prospera. Amén. Amén. Está bien, está prosperado, es bueno. Hey, es bíblico, es bueno. Pero eso es lo que nos gusta, la prosperidad. Nos gusta que acepte nuestro estilo de vida. El Cristo que nos acepte todo. Ese es el que nos gusta. Un Cristo que no nos demande mucho compromiso porque nosotros ya tenemos demasiado aquí en la tierra. Dígame amén. Dígame amén. Yo le digo, Señor, tú me llevas forzado, yo tengo compromiso aquí. Ustedes no le dicen así a Dios. Yo le digo a cada rato, yo, Señor, pero ¿hasta la cuánta es? Y gracias a Dios por su misericordia. Dígame amén. Que aquí estamos mucho porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Amados, pero el Cristo que necesitamos es el siguiente, escuche bien. En medio del dolor de estas dos personas, porque genuinamente estaban tristes, estudiando el capítulo bíblico, las palabras que se usan es de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Estaban tristes de manera genuina, porque como les dije, habían sido selectivos. No fue intencional, nosotros no lo hacemos de manera intencional, es que uno atraviesa tantas cosas que a veces uno nada más quisiera escuchar buenas noticias. Díganme amén, por favor. Es así, tranquilos, no estamos aquí señalando a nadie. Pero el Cristo que necesitamos, iglesia, nos va a decir lo siguiente. ¿Están listos? Agárrense, agarra el que está al lado suyo y dígale, agárrate que este es para ti, este es para ti. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Amados, el Cristo que necesitamos, en medio del dolor que estemos atravesando muchas veces, no nos va a pasar un pañito tibio y, ay, mi hijo, ay, qué pena, mi niña. Nos va a decir insensatos, tardos para creer. No fue Cristo que dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. No fue Cristo que nos dijo buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo otro, todo lo demás vendrá por añadidura. No fue Cristo que dijo esto. O es que Cristo es mentiroso o nosotros somos insensatos y tardos para creer, tardos de corazón. Cristo no nos dice lo que nosotros queremos escuchar, aunque muchas veces lo hace, pero muchas veces nos dice lo que necesitamos escuchar. Porque en el momento que nos dice la verdad, escuche bien, cuando usted escucha la verdad y cree la verdad, los sentimientos se alinean y caminan y van donde tienen que ir y hacen lo que tienen que hacer. Porque usted recibió una palabra que le abrió los ojos en cierta manera, porque usted escuchó la verdad. La verdad es que nosotros muchas veces no tenemos deseo de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer.
La verdad es que muchas veces yo no quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Muchas veces estoy físicamente cansado, emocionalmente cansado, espiritualmente seco, como todos nos pasa. Pero hay una verdad bíblica de que el compromiso que tenemos con Cristo debe ser mayor. Y en medio de todo lo que atravesamos, cuando entendemos la verdad de que Cristo, en medio del camino en el que te encuentres, siempre va a ser el acercamiento, independientemente de lo mal del que te sientas, cuando reconocemos que Cristo siempre está con nosotros, todo cambia. Iglesia, todo cambia. Figúrese, si lee el pasaje, se dará cuenta que el momento que Jesús les habla, ellos reconocen que había algo en las palabras de Jesús y dicen, no nos ardía el corazón mientras nos hablaba y nos enseñaba las escrituras. Y a veces no es que a uno literalmente le arde el corazón, a veces es que nos sentimos incómodos con la palabra. ¿Ustedes nunca se han sentido incómodos con una palabra? Díganme la verdad, a veces yo los incomodo, ¿verdad que sí? A veces se sienten incómodos. A veces se sienten como, ay pastor, usted hablando de eso. Imagínense. Dios me habla a mí también y yo me siento de la misma manera que ustedes. Y acá vengo y trato de filtrar el mensaje. Pero iglesia, a todos nos pasa. Hay versículos bíblicos que me confrontan, me hacen sentir incómodo. Y aunque el corazón no me arde en el momento, hay una incomodidad que como que me lleva a, no estoy haciendo las cosas correctamente, nos lleva a accionar, nos lleva a ver a Cristo en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Y esta gente, en vez de ser alentados, Cristo lo primero que hace es llevarlos a la verdad. Y la verdad es la siguiente, iglesia. La situación no es el problema. El problema es dónde teníamos nuestra esperanza. Muchas veces el problema es dónde tenemos nuestra esperanza, no la situación. ¿Dónde tenemos nuestra esperanza? Y cuando vemos la verdad correctamente, nuestras emociones, nuestros sentimientos se alinean y van donde tienen que ir. El problema es que ellos no habían creído todo lo que los profetas habían dicho. No habían creído todo lo que Jesús le había hablado, les había comunicado. Su lectura de las escrituras era selectivo. Por ende, cuando llegó la situación, no entendieron que la Biblia se estaba cumpliendo delante de ellos, literalmente. Y por poco se pierden el momento, porque iban de regreso, derrotados, salieron de Jerusalén cabizbajos, sin esperanza, desenfocados, desalentados. Me imagino que iban de regreso a hacer lo que siempre hacían. Pues se murió el Mesías. Y muchas veces, iglesia, muchas veces nosotros actuaremos de la misma manera, porque no entendemos la resurrección de Cristo. No entendemos la resurrección. No entendemos cuál fue el propósito real de la resurrección. Porque escuchamos muchas voces que dicen muchas cosas sobre la resurrección, que nos dan mucha información, que verdaderamente hay promesas bíblicas que son para nosotros, iglesia, pero no todo es recibir un milagro. No todo Lázaro resucitó, recibió su milagro. Lázaro está muerto otra vez. La resurrección va más allá de yo ver mis anhelos y metas cumplidas. Es que yo estaba en una condición espiritual que me apartaba de Dios. Es que yo estaba muerto y no tenía cura, no había manera
de yo poder restablecer mi relación con Dios por mis propios méritos, por mis propias fuerzas. No había manera de que el ser humano, de que el hombre restaurara lo que pasó en el jardín del Edén. Necesitábamos un segundo Adán, como dice la Biblia, uno sin pecado. Necesitábamos que alguien pagara la deuda que nosotros teníamos con Dios. Y la deuda de los hombres la pagan los hombres. La deuda con Dios, ¿quién la paga? Dios. Que no hay manera. No hay manera de que todos los seres humanos de la tierra hagamos un esfuerzo sobrehumano para pagarle a Dios. Es un absurdo y es imposible. Sin embargo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que fue inmolado por ti, que fue inmolado por mí, un solo sacrificio por todos, bastó. Y la resurrección, iglesia, es un recordatorio de que nosotros, por nuestros propios méritos, nunca íbamos a tener acceso al cielo. Nunca. La resurrección nos recuerda a nosotros sobre la deidad de Cristo. La resurrección nos recuerda a nosotros que Cristo venció la muerte. En los tiempos antiguos, la fortaleza de un rey se medía por a quienes había vencido. Se levantaba un imperio, si venía un imperio más fuerte y derrotaba ese imperio, pues bueno, este imperio es más fuerte, obviamente. Todo era medido a través del poder militar. Subyugaste a tus enemigos. ¿Quién aquí tiene la capacidad para vencer la muerte, iglesia? ¿Quién puede vencer la muerte? Jesús y no Kiko. Iglesia, la resurrección de Cristo nos confirma a nosotros que somos hijos. La resurrección nos da un acceso único al Padre. La resurrección nos hace aceptos delante de Dios. Y precisamente la resurrección cambió la anticipación que todos tenemos de la muerte. Me explico. Todos vamos a morir. Pero el que no conoce a Cristo, bueno, se muere 2 veces, sí, pero el que no conoce a Cristo le tiene miedo a la muerte. No estoy diciendo acá que yo me quiero morir. Obviamente yo quiero ir al cielo, pero como ustedes no quiero morirme todavía. Yo tengo muchas cosas que ver. Que todos queremos ir al cielo, pero ninguno nos queremos morir. Pero la resurrección de Cristo, iglesia, cambió esa anticipación que antes había sobre la muerte, de que ya cambió la experiencia de la muerte, de que es el final y ya. Todos sabemos que después de la muerte, algunos resucitarán para vida y otros para otra muerte, lamentablemente. Pero también la resurrección cambió el resultado de la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, iglesia. Cuando usted cree en Cristo, escuche bien, lo voy a decir una vez más, para que no me malinterprete. Yo no me quiero morir. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está bien? Díganme la verdad. Díganme, ustedes si quieren ir para el cielo todos. Y si yo fuera a preguntar, ¿y quiénes se quieren morir ahora mismo? Nadie va a decir, yo, ya no, Señor. No. Lo primero que hacemos es reprender al diablo. Señor, yo tengo muchas cosas que hacer todavía. Quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver a mis nietos. Todos tenemos planes, pero la verdad es, mis amados, que nosotros planeamos y lamentablemente ninguno sabemos cuándo el Señor nos mandará a buscar. Pero la resurrección cambia todo. La resurrección cambia todo. Porque independientemente de que yo no quiero irme, si Dios me manda a buscar, bueno, pues yo sé para dónde voy. Dígame amén.
Digan amén sin miedo, no me asusten. Si necesita que oremos por usted, oramos aquí también. Pero iglesia, la resurrección nos da un acceso a Dios que único. Porque, wow, Señor, moriste, resucitaste. Nos cambiaste la vida, nos cambió el destino, nos cambió absolutamente todo, porque la resurrección, iglesia, nos justifica delante de Dios. Diga conmigo, la resurrección nos justifica. Ay, no. Diga otra vez, la resurrección nos justifica. Eso es lo que no entendían estos discípulos. No entendían el propósito. Es que la Biblia dice que somos justificados delante de Dios por la muerte de Cristo y su resurrección. La resurrección, iglesia, nos hace uno con Cristo. Digan conmigo, uno con Cristo. Usted sabía que Cristo literalmente estaba ocupando tu espacio en la cruz. Éramos nosotros los que estábamos supuestos a estar crucificados. Tomó nuestro lugar. Y cuando Dios mira la tierra y decide no borrarme de ella, no es porque me está viendo a mí ni porque te está viendo a ti. Ay, qué lindo eres. Tú eres tan lindo. Qué bella eres. No, Dios está viendo a Cristo, iglesia. Cristo es nuestro sustituto. Está viendo a Cristo. Por eso es que tiene tanta misericordia para con nosotros. Y la resurrección nos da esperanza en esta vida y en la venidera. Porque nuestro Dios venció. Iglesia, el propósito de la palabra siempre es llevar a que nuestros corazones ardan por Cristo. Y cuando usted entiende ¿de qué se trata esto? Usted entenderá que yo tengo que aceptar absolutamente todo lo que la Biblia dice. Los versículos que me gustan, claro, aleluya, gloria a Dios. Y los que no me gustan, ay Dios mío, aleluya, gloria a Dios también. Es todo el consejo. Porque cuando vivimos con la mentalidad de que este es nuestro manual de vida, nuestras expectativas cambian y se vuelven más realistas. Usted sabe por qué hay gente que cuando atraviesa circunstancias se cierra o se aparta. Yo he conocido personas, mis amados, que estaban llenos de Dios y lamentablemente una mala experiencia los apartó completamente, apartados de la iglesia. Y entonces toman un giro de 360, se vuelven todo lo contrario de lo que una vez fueron. Y es porque no tenían las expectativas correctas, lamentablemente. No aceptaron todo el consejo de la palabra de Dios. Y cuando usted tiene las expectativas correctas, usted entenderá el propósito del sacrificio. Y usted entenderá, iglesia, por qué nosotros nos congregamos. ¿Por qué los domingos buscamos de Dios? Porque necesitamos de Dios. Porque en nuestra vida, en nuestro caminar, es necesario que Dios lo marque, que Dios haga algo en nosotros. Iglesia, pónganse de pie. El propósito de la palabra escrita, el propósito de la Biblia, es siempre guiarnos a una experiencia con la palabra hecha carne, con el verbo hecho carne. Iglesia, yo la verdad no sé dónde necesites el milagro de la resurrección en tu vida. No sé si lo necesitas en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. Dios puede hacer un milagro en todas las áreas de nuestras vidas, iglesia. Pero yo quiero que usted entienda que todo eso está muy bien, porque Dios fue quien nos los dio.
Pero Dios está mucho más interesado ¿en qué? Tu alma. Dios está mucho más interesado en tu alma. Cristo murió para redimir tu alma. Todos los logros, bien, chévere, gracias Señor por las bendiciones. Pero recuerden, iglesia, todo eso es simplemente una añadidura. Todo es una añadidura. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo y se pierda su alma? ¿O qué pagará el hombre? Iglesia, Dios está comparando tu alma, un alma, con absolutamente todo lo que hay en el mundo. Figúrese cuánto vale un alma para Dios. ¿Qué nos dice? ¿De qué te vale que te ganes el mundo y tu alma se pierda? Pero gloria a Dios por la resurrección. Es un día para estar gozosos y contentos, iglesia. No es un día para estar con la cara larga. Gloria a Dios por la resurrección, que nos da la oportunidad, iglesia, nos da la oportunidad única de ser aceptos delante de Dios. Iglesia, me permite orar por ustedes. Inclinen sus rostros y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, he predicado tu palabra tal cual la pusiste en mi corazón. Padre, el deseo, tu deseo, es que nosotros demos fruto al 100%. Es que entendamos el propósito de la resurrección. Padre, que aprendamos que somos justificados delante de ti por la cruz del Calvario, Señor. Padre, yo te presento a este pueblo. Yo te presento cada alma aquí presente. Y yo oro en el nombre de Jesús para que tú, Espíritu Santo, hagas una obra nueva en nosotros, Señor. Porque verdaderamente necesitamos una renovación espiritual en nuestras vidas, Señor. Necesitamos reenfocar. Necesitamos, Padre, redireccionar nuestras vidas donde tú seas lo primero, lo principal, lo primordial, Señor. Padre, ayúdanos, porque verdaderamente sin ti no podemos, Señor. Nadie puede hacerlo por mérito propio, sino más bien por tu Espíritu. Iglesia, el altar está abierto. Si necesitas oración, permítenos orar por ti. El propósito del mensaje es despertarnos a la realidad de que tenemos un sacrificio que no todos aprovechamos, que no todos usamos como deberíamos usar. Este sacrificio nos da acceso a Dios, independientemente de donde nos encontremos. El sacrificio de Cristo, la resurrección, es para todos, para absolutamente todos nosotros. Así que, iglesia, si hay alguien acá que necesita oración, el altar está abierto. Si necesitas oración por sanidad, por sus llagas fuimos sanados. Si necesitas oración porque deseas un milagro financiero, Dios puede hacerlo. Pero sobre todas las cosas, iglesia, si necesitas oración por tu alma, que es lo más importante, el altar está abierto también. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te presento una vez más a este pueblo, Señor. Yo te presento, Padre, absolutamente todo lo que pasa por sus mentes y corazones en estos momentos. Padre, esas batallas que hay en sus mentes. Padre, esos anhelos y deseos de sus corazones. Todo aquello que esté reteniendo, que esté aguantando, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que sea deshecho, para que tú hagas una obra nueva en cada uno de nosotros, Señor. Para que tú hagas un milagro, Padre. Para que tú hagas algo nuevo, Señor. Y no nos vayamos de aquí como llegamos. En el poderoso nombre de Jesús. Si alguien acá quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, el altar está abierto también.